Plantea el dictamen 1.196 informes de inteligencia a lo largo del tiempo, y entre los nombres te insisto, el de Massa y el de Milei, que te los pongo ahora sobre la mesa, pues son dos candidatos a presidente. Atención a la siguiente bomba de Jorge Lanata. Javier Milei estaría entre aquellos que fueron espiados por el kirchnerismo, por esta AFI paralela, desde el 2015 para acá. Bueno, habrán visto que hay un escándalo por el espionaje K a jueces, políticos y periodistas. Bullrich, Milei, Massa integran la lista de 1.196 espiados por un ex policía que informaba a un hombre clave en la estructura de Máximo y Cristina. El espía es Ariel Sancheta, ex policía inorgánico de la AFI, y pasaba sus informes a dos personas: Rodolfo Tailade, cerebro de toda la estrategia judicial de Cristina, y Fabián Rodríguez, figura de la Cámpora, muy ligada a Máximo, expresidente de Telam, hoy en la AFIP. Quien está cubriendo el tema realmente muy bien y con novedades alrededor del asunto es Hernán Capielo, periodista de La Nación, editor de temas judiciales. ¿Qué tal, Hernán? Jorge Lanata soy. Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Bueno, contanos, ¿qué es esto? Una locura es, un delirio. Es la apuesta, poner a la luz un sistema de inteligencia ilegal que funcionó desde el año 2015 hasta ahora, por lo menos, donde había una persona, un ex policía, que era como una especie de proveedor de servicios, que trabajaba para 3 agentes de inteligencia de la AFI, que están identificados, a quienes les hacía trabajitos. Entonces le decía: necesito un informe patrimonial sobre Lanata, o necesito, hay en un caso le piden por mail, quiero todo lo malo que hizo y que le pase un informe de todo lo malo, todo lo peor. Pero así también había blancos públicos, diputados, senadores, candidatos, legisladores, políticos, periodistas. Ajá. Este señor lo que hacía era proveer estos informes de inteligencia, pero además hacía otras tareas. Caminaba a la gente, lo seguía, hacía informes de seguimientos, hacía cámaras ocultas. Se le encontraron, porque a él se le secuestraron como una computadora y 15 dispositivos electrónicos. Por ahora se abrió una compu y un dispositivo electrónico. Ahí aparecieron 19 videos con cámaras ocultas. Y en uno de esos intercambios de WhatsApp aparece un intercambio con el WhatsApp del diputado Tailade, donde le ofrece un informe sobre Luis Juez, quien finalmente no lo entrega, y le ofrece los chats del Lago Escondido. ¿Vos te acordás que en octubre del año pasado Sí, claro. se conoció, a través de una filtración ilegal, unas conversaciones que tuvieron jueces, fiscales y funcionarios del gobierno de la ciudad, porque viajaron al Lago Escondido invitados por Clarín? Y en esos chats que se conocieron a través de un hackeo ilegal, se los ofrecen a Tailade. Claro, cuando le ofrecen esto a Tailade, los chats ya hacía un día que se conocían, ¿sí? Y Tailade no contesta a ese ofrecimiento. Pero es el chat que se conoció ayer. Lo que me están diciendo en los tribunales es que hay más conversaciones que todavía están siendo procesadas y que hay que ver qué extensión tienen y cuál es el contenido, ¿no?, de esas conversaciones. ¿La situación de este Sancheta cuál es? ¿Está libre? Preso. ¿Está detenido? ¿Está preso? Está preso en Marcos Paz, junto con 2 hackers misioneros, ¿te acordás? Porque toda la causa empezó... Sí. Toda la causa empezó porque el juez de la Corte Rosati, y después se supo que también Rosenkrantz, le aparecieron líneas telefónicas a su nombre que ellos nunca habían pedido. Sí, me acuerdo. Entonces ahí empezaron a decir, ¿quiénes fueron los que sacaron estas líneas?
llegaron a estos dos hackers misioneros que están presos, y a partir de la relación entre estos señores y se llegó a Sancheta, que Sancheta era un ex policía de la Federal con entrenamiento en inteligencia, que decía que trabajaba de periodista en Junín, en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y desde allí, desde Junín, escribía cosas para portales que en realidad eran operaciones de inteligencia. Por ejemplo, en un chat donde Sancheta intercambia con este señor que vos mencionabas recién, con Rodríguez, que era un directivo de Telam y ahora está en la FIP, Sancheta le ofrece información sobre Victoria Tolosa Paz. En ese momento Victoria Tolosa Paz era ministra del gobierno de Alberto Fernández. Y lo que ofrece es información para perjudicar a Victoria Tolosa Paz. Habla de su patrimonio, de sus bienes, del country de donde vivía. Y este señor, Conu Rodríguez, que era funcionario también del gobierno, trabajaba en Telam, le dice, sí, adelante, armá eso, haceme la tira, le dice como le dicen en la jerga policial, que es todos los datos que hay, y después publicó esa información en un sitio web de baja circulación, digamos, sí, pero bueno, con una operación para denostar a Victoria Tolosa Paz, su patrimonio y contar cuestiones. Por esos servicios, perdóname, te completo. No. Por esos servicios, Sancheta cobró de Telam pauta oficial. Ah, mire vos. O sea, le pagaba Telam al tipo. Por esa opereta que publicó en ese sitio web. Está bien. ¿Sancheta no tenía más relación con la AFI? Hasta donde se sabe, relación formal nunca tuvo. De hecho, los servicios de inteligencia dijeron que no era agente de ellos, pero no se sabe si seguía haciendo trabajos todavía como estos que les encargaban, porque los contenidos de la computadora registran este tipo de producción de informes hasta ahora, hasta la actualidad, digamos. Hay un dato ahí, Jorge, que Sancheta en su compu se presenta a sí mismo y cuando se presenta a sí mismo cuenta la actividad de inteligencia que hacía con distintos grupos de la AFI. Y dice que ahí integró un grupo donde había gente de Milani y de Pocino. Milani era jefe del ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, y Fernando Pocino era funcionario de la AFI, o enfrentado, más cercano también al kirchnerismo, y enfrentado a otro sector de la AFI que orientaba Jaime Estiuso, enfrentado con el kirchnerismo cuando lo echaron, cuando Cristina lo echó, ¿no? Sí. Jessica. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo estás? Me llamó mucho la atención quizás la aparición de Fabián Rodríguez, conocido como el Conu, en toda esta historia, porque Tailade uno lo pone más en sintonía con los servicios de inteligencia, porque además fue funcionario de la AFI durante el gobierno de Cristina. Y te quiero preguntar, ¿hay algún otro pedido, encargo más que le haya hecho? Porque hablamos mucho de la interna del gobierno, del Frente de Todos, y ver que le pedían un informe en contra de su propia ministra, alguien de la Cámpora, es como muy fuerte ese dato. Pero además aparece el nombre de Massa como uno de los espiados, no sé en referencia a qué época, con lo cual te pregunto, Rodríguez, de la Cámpora, ¿hizo otros pedidos que por lo menos hasta ahora consten a Sancheta? No se conoce. Lo que se conoce es un dictamen del fiscal Policita de 170 páginas donde está contado esto que yo estoy contando. Pero hay otros chats que todavía no están procesados, digamos, y que probablemente ahí aparezcan otras cuestiones. Por ahora no. De hecho, no lo aparece, y ese pedido en particular fue suficiente como para que ayer el juez, Martínez de Giorgi, allanara a Conu Rodríguez en la casa y también en su despacho en la FIP, y se llevara computadoras y teléfonos celulares, con lo cual, digo, esta parte de la investigación recién empieza por ese lado, digamos. Sí, y en los plantea el dictamen 1.196 informes de inteligencia a lo largo del tiempo, y entre los nombres te insisto, el de Massa y el de Milei, que te los pongo ahora sobre la mesa, pues son dos candidatos a presidente. No sé si está la información de cuándo fueron.
Sí. De Milei solo está mencionado como uno de las personas sobre las que se averiguaron datos, no hay otros detalles más que eso, pero de Massa sí surge que hubo. En el año 2015, cuando Massa era candidato a presidente por el Frente Renovador, una vigilancia con drones a un acto de Massa, y que esa vigilancia con drones la realizó un área de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Eso consta en la causa porque Sancheta tenía en su computadora un informe de la CIDE, con membrete de la CIDE, donde cuenta esta historia, con fotos del dron y del lugar en el que estaban vigilando el acto de Massa. Es muy, muy tremendo, porque además hay otro informe igualito o pegado, también con membrete de la CIDE, donde dice que para esa época Daniel Scioli, que era candidato a presidente, había armado una CIDE paralela y que estaba pinchándole teléfonos a 20 personas para saber en qué estaban. Y que esas pinchaduras telefónicas las realizaba un grupo de la bonaerense, de ex de la bonaerense retirados, que armaron como una especie de CIDE bonaerense, digamos, para atender esas demandas de información del entonces embajador, el entonces gobernador, ¿no? Cecilia. Hernán. Bueno, esto es gravísimo, señores. No solo Milei, sino mucha gente ha sido espiada en esta destapadera de olla gigante de este espionaje que ha hecho el kirchnerismo desde hace, bueno, muchísimos años. Vienen con esta CIDE/AFI paralela que se ha dedicado a investigar a jueces, a políticos, a periodistas, a un montón de gente que han investigado, y Javier Milei, según revelaba Jorge Lanata el día de hoy, también habría sido investigado y habría sido espiado por esta gente, por esta cuestión que ha armado el kirchnerismo. Bueno, el propio Sergio Massa fue investigado cuando fue opositor al kirchnerismo, ¿no? Esta cuestión de claro, Massa va y viene tanto que tuvo una época donde fue espiado por esta gente y una época donde habrá sido el espía, o donde habrá sido partícipe de este espionaje que han realizado sobre muchísima gente. Esto es realmente muy grave, y seguramente ya está la justicia investigando, ya se están fijando, pero la situación ante la cual estamos, de espiar políticos, de espiar periodistas, de espiar gente para después extorsionarla, es realmente muy grave. El propio Sergio Massa forma parte de esta gente que espiaba, porque, claro, ¿qué va a querer hacer? Va a querer desligarse, va a querer limpiar la cara, por decir, bueno, a mí me espiaban también, va a decir, yo no tengo nada que ver con esto porque a mí me espiaron en su momento. Pero lo espiaron en su momento cuando él era opositor. Ahora que él es oficialismo, ¿no? Porque todo lo que se ha hablado y todo lo que se ha dicho del espionaje de Sergio Massa era durante su etapa de opositor al kirchnerismo. Por esto viene de hace larga data. Y ahora, ¿qué espiaron de Javier Milei? ¿Qué buscaron de Javier Milei? ¿Qué cuestiones han utilizado para operar en contra de Javier Milei con este espionaje completamente, por supuesto, completamente ilegal, ¿no? ¿Y qué cosas tienen guardadas para tirarles? Bueno, porque se han metido en la vida personal de Milei de una manera ya pornográfica, pero no sabemos qué pueden llegar a tener estos tipos para después atacarlo. No sabemos realmente con qué cosas lo pueden haber apretado en su vida personal, más allá de lo que ya han mostrado en los medios de comunicación. Es realmente gravísimo esto. Y no solo con Milei, o sea, enfatizamos en Milei porque es de quien hablamos constantemente y es hoy en día candidato a presidente y va en contra justamente de toda esta estructura mafiosa que ha instalado el kirchnerismo y que va a continuar con Sergio Massa. No es que porque lo hayan espiado a Massa en el pasado cuando era opositor, esto no va a continuar. Pues ni siquiera ya es la AFI, es una AFI paralela que han armado, es una cuestión muy pero muy turbia, muy pero muy perversa. Y es algo con lo que hay que frenar. Estos son las mañas de la vieja política. Esto de, si no logro convencerte, si mis ideas no son las correctas, te espío, te aprieto, busco ver qué basura tenés para destaparte y hacer que vos cooperes conmigo. Eso es lo que tienen los tipos. Esas son las prácticas de la vieja política, las prácticas de la casta política con las cuales hay que terminar. Es realmente muy peligroso. Con este tipo de gente en el poder, con este tipo de gente teniendo el financiamiento de las cajas que tienen, para financiar justamente este tipo de espionajes, este tipo de operaciones perversas,
nunca vamos a salir adelante, porque nunca vamos a tener una justicia independiente, nunca vamos a tener un periodismo libre y nunca vamos a tener opositores que se animen a ir en contra de estos delincuentes. Gracias a Dios que apareció Javier Milei para ir en contra de estos tipos. Fíjense que investigándolo, que metiéndose en su vida personal, que todo lo que le han atacado han sido estupideces, que la hermana, que los perros, que los padres, que cosas que realmente no hacen a la cuestión, como por ejemplo tener candidatos narcos, como por ejemplo tener ministro de seguridad narcos. Eso sí me parece un poquito más grave, eso sí me parece un poquito más a la cuestión que nos interesa a la gente que va a votar. No la relación que tenga Milei con los perros, o si lo clonó, si se murió, la verdad que no nos interesa. Sí nos interesa un par de cuestiones mucho más turbias que tienen sus candidatos. Fíjense con toda esta investigación, con todo lo que se ha metido en la vida del tipo, con todo lo que lo han espiado y visto con microscopio a todos los aspectos de su vida, que no le pudieron encontrar nada. O sea, tenía que llegar un tipo, un outsider así de limpio, para que estos tipos con sus mañas extorsivas, que vaya a saber a quiénes han apretado también en el pasado, porque hay miles, hay más de 1000 investigados, o sea, hay más de 1000 personas investigadas y espiadas. Imagínense las extorsiones que habrán hecho, las candidaturas que habrán bajado y a las amenazas que habrán neutralizado, que les apareció Milei y no le pudieron encontrar nada. O sea, dentro de ese pedo no le pudieron encontrar nada a Milei. Fíjense lo limpio que está el tipo, que nada le han podido encontrar y que lo único que han tenido para pegarle ha sido mentir en base a él, tergiversarlo y tergiversar a gente de su entorno. Pero bueno, todas estas mañas de la vieja política van a terminar el día que nos saquemos de encima a todos estos tipos, el día que esta gente deje de tener la impunidad que tiene y las cajas que tiene para realizar este tipo de operaciones, y ese día va a ser cuando Milei gane las elecciones en el balotaje contra el mafioso de Sergio Massa. Que esta cuestión de que él también fue espiado no lo haga quedar impune toda esta situación, porque es el modus operandi no solo que tiene él, sino que tienen sus socios, porque el kirchnerismo es socio de Massa. Y hasta no sabemos qué cuestiones le habrán encontrado, porque Massa tiene mucha, pero mucha basura escondida. Vaya a ser uno, ¿qué le habrán escondido? ¿Qué le habrán descubierto, perdón? Y con qué cuestiones lo pueden extorsionar de cara a un futuro gobierno de Massa. Porque si el tipo es presidente y dice, no, yo me lo voy a sacar encima, pero si ellos lo tienen... En el caso de que le creamos a Massa, que no forma parte hoy en día de estas investigaciones, de estos espionajes, en caso de que le creamos, ¿por qué, si lo espiaron, no podemos pretender o no podemos asumir que lo tienen apretado y que le va a haber muchos favores de cara a un gobierno suyo? Bueno, se los dejo para pensar, se los dejo para que reflexionemos todos y cada uno de nosotros en la situación en la que está el país y en las prácticas muy oscuras que tiene la casta política argentina, con la cual Javier Milei va a terminar el 19 de noviembre. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas. Hay que llegar a cada vez más personas, hay que llegar a cada vez más liberales. Todos hay que ir a fiscalizar para terminar con... Porque imagínense lo mafiosos que son, que se investigan entre ellos. Imagínense si van a dejar que, si no hay fiscales, por mera decisión del pueblo gane Javier Milei, que es lo que tendría que pasar, pero son tan mafiosos estos tipos que si no hay un fiscal por mesa, si no hay un tipo verificando cada una de las urnas, no hay chance de que ellos dejen pasar el triunfo de Javier Milei.